Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Son las 13:40 en toda la República Argentina. Esto es Eso que falta. Y a mi lado está nuestro querido compañero Luis Campos. Hola, Luis. Hola, Chacha, ¿qué tal? ¿Cómo va? En mi mejor momento, ¿vos? Maravilla. ¿Viste? Maravilloso. La primavera hace bien. Para los no alérgicos. No vamos a hablar de cuestiones futbolísticas, pero... Oh, ¿qué pasó? No sé de qué club sos. Sé que en este programa también ronda el espíritu de Santiago Marino. Oh, así que vamos por ese lado. Así que en tu mejor momento, sí, en un buen momento. Yo no soy futbolera, pero sé que jugaron contra Colo Colo, pero no fue algo para festejar. No vamos a hacer una columna de deportes acá. No, sí, fue para festejar. Bueno, pero fue raro. Fue raro. Yo vi parte. La Copa Libertadores es así. Vi parte diciendo, dale, ¿qué estás festejando, caradura? Bueno, en fin, no es el fútbol lo que nos convoca, sino algo peor. No, el fútbol está muy bien. Depende qué fútbol, depende qué club. Vos te das cuenta que estamos abriendo un terreno que podemos ir hasta las 2 de la tarde hablando de esto, ¿no? No, encima yo tengo menos idea de fútbol. Te puedo decir los que me caen mal, pero más, o sea, no tengo un análisis muy profundo. Bueno. ¿Querés que vayamos al mercado de fuerza de trabajo? No, pero voy a decir que Borja me cae mal. ¿A vos cómo te cae? No, lo queremos a Borja. ¿Lo querés a Borja? Está abajo el colibrí, está en un momento, se está adaptando a las exigencias del cambio del director técnico. Okay. Pero sí, lo queremos, se cansó de hacer goles, necesitamos recuperarlo de cara a las semifinales, claramente. Bien, ¿vos pensás que es hincha de River, Borja? No. Bueno, esta discusión la tuve ayer diciendo si todos los jugadores de River eran hinchas de River. Para mí no, pero Nacho Fernández se nota que es hincha de River. Nacho Fernández es hincha de Gimnasia de toda la vida. No, jódeme. Tiendo a pensar que sí. No tenés datos. Pero a ver, es que el fútbol, los futbolistas no son hinchas de los clubes. Bueno, Enzo Pérez es fanático de River. Juega en Estudiantes. Bueno, está bien, pero se nota cuando un jugador es hincha del equipo. El que metió el gol, ¿cómo se llama? Colidio. ¿Sí? ¿Es hincha de River? Ese no se sabe. Rari. Ayer se agarró el escudo de una manera muy particular. Muy particular. Bueno, para alguien que salió de las inferiores de Boca, es fuerte. Es fuerte. Gallardo, para mí, es hincha de River. El Lucas Pratto. Sí. Hombre que cualquier hincha de River abrazaría y le haría reverencias en la calle. Hincha de Boca de toda la vida, con el tiempo... ¿Se fue cambiando? No se fue cambiando, pero dijo que a partir de un futbolista profesional va pasando por distintas etapas. Dale, empieza a dibujar un poco. Y es cierto que él no se fue bien de Boca, pero bueno, era un hincha de Boca y terminó siendo alguno de los goles más importantes de la historia de River. Mira. Para mí todos los jugadores tendrían que ser del equipo que juegan. Chacha, hay mucha información sobre trabajo, pobreza, indigencia. Está bien, es verdad, sí que es terrible. Podemos seguir hablando hasta las 2 de la tarde. Dale, está bien, pero voy a hablar de Michelis, pero no, hablemos de los datos, de desempleo. Sí, la semana pasada se conoció el informe del INDEC del mercado de fuerza de trabajo del segundo trimestre del año. Abril, mayo, junio. Okay. Son informes que publica el INDEC trimestralmente desde hace mucho tiempo, son informes que están muy bien. Tiene la tasa de desempleo, que es el dato que aparece en todos los medios, en este caso fue el 7,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 7,6% de la población económicamente activa en el trimestre de referencia estaba desocupada. Cuando fue el encuestador le preguntó, ¿en la última semana trabajaste? No. ¿Fuiste a buscar trabajo? Sí. Desocupada. ¿Qué significa ese 7,6% en términos históricos? Bueno, subió mucho en comparación con el segundo trimestre del año pasado. Okay. Es decir, había sido el 6,2, pasó al 7,6, es una suba importante. No es tan elevada si lo miramos con otros registros históricos. Por ejemplo, está por debajo de la tasa de desocupación del 2018, el 2019. Okay. Pero aún así sigue siendo una señal de alerta, una señal más de problemas que estamos viviendo, que estamos percibiendo, que no hace falta ver un informe del INDEC para registrar que existen. Uh-huh. Pero lo cierto es que cuando el INDEC le pone números, le pone una magnitud, podemos empezar a hablar con mucha más propiedad de algo que, de vuelta, es un registro que todas tenemos. Basta con prender la tele y ver los mobileros en Constitución para ver que hay un problema. Uh-huh. Ahora,
la invitación es no quedarse con ese 7,6%, porque, de vuelta, el INDEC suele tener muchísima más información que nos permite hacer una caracterización un poco más completa e interesante de lo que está pasando en el mercado laboral. Y ahí la primera cuestión es, ¿solo el 7,6% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo? Bueno, el INDEC responde claramente que no. Que no. Bien. Y, a ver, no es que se hace esa pregunta, sino que tira otros indicadores que nos permiten ver que claramente no. Hay un indicador que no tiene tanta prensa, es un indicador relativamente nuevo, se empezó a publicar desde el año 2016, que es la presión sobre el mercado de trabajo, que reúne no solo a los desocupados, sino también a los ocupados que buscan activamente trabajo. Okay. Y a los ocupados que no necesariamente buscan activamente trabajo, pero que cuando les preguntas, bueno, pero ¿estarías disponible para trabajar más? ¿Querrías cambiar de trabajo? Responden que sí. Cuando sumas a todo ese grupo, ya estás en el 29,5%. ¿Y qué significa un ocupado, una ocupada que busca activamente trabajo? Bueno, por un lado pueden ser trabajadores, trabajadoras que trabajan menos horas de las que querrían, que no consiguen más trabajo. Por ejemplo, pensemos el sector de casas particulares. Uh-huh. Mujeres en general de muy bajos ingresos, que trabajan por horas y que necesitan sumar constantemente horas para hacer un ingreso que les permita cubrir una canasta mínima de bienes y servicios. O pensemos trabajadores y trabajadoras de la educación, docentes, o trabajadores freelance que están constantemente tirando currículums y buscando nuevas oportunidades de laburo, aplicando, sí. Porque con lo que ganan no les alcanza. Y este es un dato muy importante que combina, que marida muy bien, diríamos en términos culinarios, con sí. otro informe que va a publicar el INDEC el día de mañana, que es el informe sobre pobreza e indigencia. El INDEC mañana va a publicar el informe sobre la situación de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del año. Y va a dar muy mal, va a dar que la pobreza está por arriba del 50% de la población, va a dar que la indigencia está por arriba del 20% de la población. ¿Qué significa eso? Que el 20% de la población, una de cada cinco personas, vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar comida. Eso es el 20% de indigencia. El 50% de pobreza es que la mitad de la población vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar la comida y los bienes y servicios básicos mínimos que establece el INDEC en una canasta mínima de consumos. Esto tiene que ver... Es tremendo, es un montón. Bueno, ese dato, que de vuelta, mañana se va a conocer el número fino, si es 54, 56, 52, estamos hablando no importa. De valores muy elevados, que... ¿Por qué digo que marida muy bien con el informe de ocupación? Porque lo que está pasando en el mercado de fuerza de trabajo es que no está habiendo una explosión de la desocupación como podría haberse esperado dada la magnitud de la caída de la actividad económica. Venimos de 3 trimestres seguidos de caída de la actividad económica, el último trimestre del año pasado, los 2 primeros trimestres de este año. Entonces, la conclusión rápida hubiera sido: estalló la desocupación. Sí. Y no es eso lo que está pasando. Lo que sí está pasando es que los puestos de trabajo que subsisten son puestos de trabajo de muy bajos ingresos y por eso aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. Recordemos, en Argentina y en los países en general estadísticamente la pobreza se mide por ingresos. No tiene que ver tanto con las características de tu vivienda o el tipo de acceso a servicios de salud o educación que tenés. Son otros indicadores para medir otro tipo de pobreza. Pero la pobreza que comúnmente se mide es la pobreza por ingresos. Entonces, estamos en un mercado laboral cuyos puestos de trabajo son de muy bajos recursos, son de muy bajos ingresos, y eso también se explica con este crecimiento de la población ocupada que sale a buscar más trabajo. Okay. Sí, pienso en 2 cosas. La primera es en qué contexto se dieron cifras parecidas a las que tenemos, si tenemos ese dato. Y lo segundo tiene que ver con algo que habíamos hablado hace un par de columnas, que tenía que ver con cómo los salarios iban creciendo en relación a la inflación. En términos de desocupación, yo te decía, el 7,6% es una cifra elevada en términos históricos, pero no tan elevada. Estamos lejos de los puntos más altos de la serie, que fueron a mediados de los años 90 y principios de los 2000, que rondaban el 20% de desocupación. Así que por ahora estamos
lejos de esas cifras y yo dudo mucho que vayamos a acercarnos a esas cifras. Okay. Porque vamos a una crisis del mercado de fuerza de trabajo que ajuste más por precariedad que por desocupación. Es decir, algo que, por ejemplo, también está creciendo mucho es el trabajo por cuenta propia. Es decir, aquella trabajadora que pierde su trabajo formal, no se queda en su casa o no sale a buscar trabajo, sino que agarra lo primero que encuentra y sigue buscando. Y esto se ve en el informe del INDEC. La presión del mercado. Exacto, en la presión del mercado. Porque vos figurás como ocupado, porque estás haciendo una changa, sí, pero al mismo tiempo estás buscando activamente otros puestos de trabajo. En términos de pobreza e indigencia, acá vamos a esperar la letra chica del número fino del INDEC mañana, pero sin ninguna duda, niveles de pobreza superiores al 50%, niveles de indigencia superiores al 20%, en términos históricos sí son muy elevados. Acá, a ver, hay una serie histórica, es difícil hacer comparaciones con los años 90 por cambios en la metodología que hubo de medición, pero no estamos lejos de los puntos más altos de la serie, fines de los años 90, principios de la década del 2000, pero posiblemente estemos en los niveles más altos de pobreza e indigencia de aproximadamente los últimos 15, 16 años. Entonces ahí sí, hay un tema serio, un tema que es estructural, porque además son niveles de pobreza que no se van a bajar pasando trabajadores y trabajadoras de la desocupación a la ocupación, porque ya están ocupados. Lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo que sean formales, que tengan mayores niveles de salario, y eso depende mucho, algo que venimos charlando mucho en otras oportunidades, de las características de la estructura productiva. Es decir, de lo que se produce en el país, de cómo se lo produce. Y lamentablemente todo indica que el programa de gobierno, el objetivo de gobierno es seguir apuntando a una primarización de la economía. Fíjate que las estrellas de la producción son el petróleo, la minería, el gas, la soja, la agroindustria a gran escala, que está buenísimo, pero son sectores que no tienen un gran derrame sobre el mercado de fuerza de trabajo. De hecho, a ver, si tomamos el empleo formal, sí, desde que asumió el gobierno de Javier Milei hasta hoy, hay tres sectores que tienen más trabajadores formales: agricultura y ganadería, pesca y minería. E intermediación financieras al sector bancario le empata. El resto de los sectores perdieron puestos de trabajo. Ahora, vos fíjate, los tres sectores estrellas... Sí, son los que menos empleo necesitan. Son los que menos empleo necesitan. A ver, y eso no está ni mal ni bien, es la forma en la cual producen esos sectores. El problema es que si no hay algún tipo de desarrollo de los otros sectores, no vamos a ver mejoras significativas en el mercado de fuerza de trabajo y no vamos a ver mejoras significativas en términos distributivos o en materia de ingreso, como lamentablemente lo que vamos a ver mañana cuando se publiquen los datos de pobreza e indigencia. ¿Y entonces? Entonces volvamos a hablar de fútbol. No, porque pienso en las redes de contención, que no sé si está bien dicho la palabra, en cuanto a poder hacer algo con esa pobreza, en cuanto, un lado de activismo o más de acción social, y por el otro lado, los sistemas de redes que se habían creado en su momento, pienso en este contexto, 2000, 2001, 90, las famosas asambleas barriales, donde había algo ahí gestándose, que en este momento quizás... Ni hablar de la organización sindical, ¿no? Sí, todo eso no te va a impactar en términos estadísticos. Efectivamente, un espacio de contención social. Colectiva, a esa persona le va a cambiar la vida y claramente va a ser un mecanismo para poder empezar a pensar cambios. Pero definitivamente no va a modificar su situación no va a modificar los ingresos disponibles en su hogar, con lo cual estadísticamente el INDEC la va a seguir considerando en situación de pobreza o en situación de indigencia. Me parece que sí, o en todo caso para darle alguna respuesta a tú y entonces, me parece que sí estos datos empiezan a horadar el apoyo social o la paciencia social que sectores muy importantes de la población todavía tienen en el actual gobierno, y me parece que para el propio gobierno es un problema que estas cifras empiecen a consolidarse y no se vea ningún tipo de recuperación en el horizonte, porque su principal capital político era que había una parte muy importante de la sociedad que todavía tenía ciertas expectativas, que todavía tiene ciertas expectativas. En la medida que
estos indicadores nos van mostrando una situación social que empeora de manera persistente y creciente, tarde o temprano eso se va a transformar en algún tipo de impaciencia, en algún tipo de demanda respecto a la gestión actual. Lo decía el propio Fantino. Ya está. La culpa del anterior dura 6 meses. Sí. No sé qué estudio sociológico hizo para hacer eso, pero bueno, hay algo de cierto en esta idea de no podés seguir echándole la culpa al anterior de por vida. Vos te eligieron para resolver los problemas, y lo que están mostrando los datos de empleo, lo que están mostrando los datos de pobreza e indigencia es que esos problemas no se están resolviendo. Esto ¿te da alguna certeza respecto de que la situación haya llegado a su piso y a partir de ahora mejoremos? ¿O que vayamos a seguir empeorando? No, definitivamente eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que, de vuelta, tanto los datos de la semana pasada como los datos que se van a conocer mañana en materia de pobreza e indigencia, definitivamente son malas noticias para el gobierno, en tanto en cuanto empiecen a ser un síntoma, una señal de que cierta paciencia, cierta aprobación social empieza a estar en duda. Quien habla es Luis Campos, haciendo su columna en este programa que se llama Eso que falta. Gracias, Luis. Voy a después de esta columna voy a ver con otros ojos a River, después de los datos que me mandaste, y después voy a ver con otros ojos también el tema de la capacidad de respuesta del gobierno ante estos índices que va a publicar, se supone, nuestras cifras, el INDEC mañana. Me interesa saber cómo va a responder el gobierno ante esto. ¿Vos pensás que...? Siempre la culpa es del anterior. Okay. Lo que pasa es que eso cada vez... A ver, e incluso, me tomo un segundo más, sí. Incluso en el caso de los niveles de pobreza e indigencia, estamos hablando del primer semestre del año de este año. Con lo cual, hasta tendría algún argumento para decir, esto es producto de los desajustes macroeconómicos de la gestión de las gestiones anteriores. Pero lo cierto es que esto lo estás diciendo en septiembre y la gestión anterior ya te queda cada vez más lejos. Entonces me parece que ahí los malabares discursivos, para mí van a mandar alguna, el Twitter, el león caminando por sobre la casta, empieza a cansar. Bien, bueno, vamos a estar atentas. Entonces